En el capítulo anterior dimos comienzo a esta ruta andando por Londres. En este tercer capítulo de nuestro recorrido por Londres, continuamos con la ruta andando. Al tener nuestro alojamiento muy cerca de Victoria Station, es desde acá que comenzamos nuestro recorrido. Victoria Station es una de las estaciones de transporte público de Londres más céntricas y bien comunicadas. A través de ella podrás moverte por el centro con bastante facilidad y también viajar a otras localidades del Reino Unido. La estación Victoria, también conocida como London Victoria, es una de las estaciones más importantes de Londres. Se encuentra junto a la calle Victoria en el barrio de Belgravia del distrito londinense Ciudad de Westminster. Inaugurada en 1860, la estación Victoria resultó ser mucho más popular de lo esperado en ese momento. Hoy en día pasan más de 73 millones de pasajeros al año. Es la segunda estación más utilizada del Reino Unido tras la estación de Waterloo. Continuando nuestro recorrido, llegamos al Palacio de Buckingham. Es este otro icono de Londres. El Palacio de Buckingham es la residencia de la familia real británica en Londres desde 1837. Actualmente es el lugar de residencia de la reina Isabel II. Las visitas al interior del palacio solo están permitidas durante pocas semanas al año, que se comprenden entre los meses de julio y principios de septiembre. Existen dos tipos de entradas diferentes. Una de las modalidades permite visitar los salones de estado y la otra incluye además las cocheras reales y la galería de la reina. Acá en el Palacio de Buckingham es donde se realiza el cambio de guardia, la cual es una de las atracciones turísticas más importantes de Londres. Continuando con nuestra linda caminata, llegamos a Trafalgar Square. Trafalgar Square es una de las plazas más importantes de Londres. Fue creada en 1830 para conmemorar la victoria de la Armada Británica frente a la española y la francesa en la batalla de Trafalgar. En el centro de la plaza se alza la columna de Nelson, construida en 1843 en honor al almirante Nelson. Junto a la plaza encontramos la majestuosa National Gallery. La National Gallery es el museo de arte más prestigioso de Londres y uno de los más famosos del mundo. La entrada es gratuita y el horario va todos los días de 10 a 18 horas y los viernes hasta las 21. A un lado de Trafalgar Square encontramos la iglesia anglicana St. Martin in the Fields. Te recomendamos hacer una parada acá. La plaza es muy animada y concurrida a cualquier hora del día. El tip para los viajeros: los museos de la ciudad de Londres tienen entrada gratuita, así que aprovéchalos porque hay muchos y muy interesantes. Si hay lugares icónicos, ese es Piccadilly Circus. La plaza Piccadilly Circus es conocida por sus carteles luminosos y la fuente de Eros, situada en el centro, que se ha convertido en uno de los íconos de Londres. Es uno de los lugares más animados de Londres, tanto de día como de noche. Encontraremos bares, restaurantes, teatros en la zona, pero es muy recomendable hacer esta visita también en la noche. La fuente se encuentra allí desde 1893. Actualmente todo el mundo la conoce como la Fuente de Eros, aunque su nombre oficial es el Ángel de la Caridad Cristiana. Dejamos esta visita obligada y volvemos a nuestro recorrido diurno. A muy pocos pasos de donde estábamos encontramos Leicester Square, la concurrida plaza peatonal. Una de las atracciones de la plaza es el reloj suizo, reloj que suena todas las horas de la tarde y está decorado con bandera de los cantones de Suiza. Encontrarás muchos teatros, cines, cafés, restaurantes. Es un paseo súper entretenido. A tan solo unos pasos nos introducimos en el barrio chino de Londres. Ubicado en el barrio de Soho, el Chinatown de Londres se caracteriza por su ambiente único.
Encuentras aquí restaurantes, panaderías, supermercados, tiendas de recuerdos. La primera área, llamada Chinatown, fue localizada en el East End de Londres al comienzo del siglo XX, pero no es hasta los años 70 donde lo encontramos en la actual ubicación. El Chinatown es un excelente lugar para probar los más variados platos típicos de la cocina china. Como vimos, puedes acceder fácilmente desde Leicester Square, Piccadilly Circus o también desde Covent Garden. Llegamos a Covent Garden, una de las zonas más fascinantes de Londres. En el extremo oeste de la plaza encontramos la iglesia parroquial San Pablo de Covent Garden. Covent Garden es un distrito del centro de Londres que atrae unos 30 millones de turistas al año. Se destaca con su gran oferta de tiendas, cafés y entretenimientos. Este barrio surgió inicialmente alrededor de un mercado de frutas y verduras que hoy en día se encuentra dentro de un edificio de grandes proporciones y de 2 niveles. En Covent Garden, en 1660, se creó un gran mercado de flores, frutas y verduras que hizo famoso al barrio. Y a principios del siglo XIX, el aspecto de la plaza se vio modificado por la construcción de 3 pabellones cubiertos que pasaron a alojar el mercado. En 1974, el edificio del mercado fue rehabilitado para ser transformado en una superficie comercial que se ha mantenido hasta nuestros días. Los horarios. De restaurante y cafés, de lunes a sábados de 8 a 23:45 y los domingos de 12 a 22:30. Para compras, de lunes a sábados de 10 a 20 o los domingos de 11 a 18. Es uno de los lugares de Londres en los que te aconsejamos detenerte. Esta vez sí, el traslado es en metro. Entre el edificio de la Biblioteca Británica y la estación King Cross encontramos la estación St. Pancras, una visita que no debes perderte. La estación se reconoce por su hermosa fachada gótica de ladrillo rojo, convirtiéndolo en uno de los más extraordinarios edificios victorianos de la capital. Junto a la estación, compartiendo edificio, se encuentra el Hotel St. Pancras, que cerró en 1935 y reabrió en 2011 como St. Pancras Renaissance, al que se le agregaron comodidades modernas sin sacrificar interiores de época. Es tan pero tan bella que es imprescindible ir a verla. En su interior encuentras bonitas esculturas, entre las que se destaca la pareja de enamorados de 9 metros de altura. El exterior de St. Pancras se ha usado en diversas escenas de la saga Harry Potter. Justo al lado, en la estación vecina de King Cross, se encuentra el famoso andén número 9¾ King Cross aparece en los libros de Harry Potter de J.K. Rowling como el punto de partida del expreso de Hogwarts. El tren utiliza un andén secreto, el 9¾ situado entre los andenes 9 y 10. Paradójicamente, los andenes 9 y 10 se encuentran en un edificio secundario separado del principal y están el uno frente al otro con las vías del tren en medio. En la película Harry Potter y la cámara secreta, decíamos que se utilizó el exterior de St. Pancras, dada la estética mucho más llamativa de la fachada gótica de esta. En el edificio secundario, en donde en realidad se hallan los andenes 9 y 10, se ha instalado un carrito portaequipajes que parece que está a medio atravesar la pared, en donde te puedes sacar fotografías. La cola es interminable. Con un viaje rápido en metro, llegamos a otro lugar donde se ha filmado una película, Notting Hill. Notting Hill es un barrio de Londres que se encuentra en la esquina noroeste de Hyde Park, al oeste de la ciudad. Es un barrio que tiene mucho encanto, pero que se hizo más conocido gracias a la película Notting Hill. Las calles tienen un encanto muy especial con la elegancia de sus casas victorianas, los jardines floridos y el colorido de las paredes.
La atracción turística más importante del barrio es el mercado Portobello. El mercado de Portobello es uno de los más famosos de Londres. El mejor día para visitarlo es el sábado por la mañana. El resto de los días tan solo se encuentran abiertas las tiendas que sacan algunos productos a la calle. Esto fue lo que nos sucedió a nosotros. A esta ruta le están faltando lugares como Camden Town o los parques Hyde Park, Regent's Park, James Park y tantos lugares más que puedes visitar en la ciudad de Londres. Pero son lugares extensos que necesitarán un capítulo aparte. Si no lo viste, te dejamos acá el enlace para que veas el video de nuestro día 1 de Ruta Andando, en donde visitamos muchas atracciones. Estamos terminando así nuestro segundo día de ruta andando por Londres, llegando a nuestro alojamiento cerca de Victoria Station. Esta vez para alojarnos elegimos un B&B con desayuno. Nuestra elección estuvo basada un poco en el precio, un precio bastante razonable, aunque caro. Pagamos en el mes de agosto alrededor de unos $150 la noche y el otro tanto de la elección fue por la ubicación, muy cerca de Victoria Station, donde podíamos estar comunicados con todo Londres. Hasta acá nuestro video de hoy. Si te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte y darle like. Gracias, acompañantes de viaje.